Buenas tardes. Se abre la sesión. Pueden tomar asiento. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmetsch Urra. Señor Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo. Señor Presidente del Senado, don Ignacio Walker Prieto. Señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Marco Antonio Núñez Lozano. Señor Presidente del Tribunal Constitucional, don Carlos Carmona Santander. Señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto. Señor Fiscal Nacional Subrogante del Ministerio Público, don Andrés Montes Cruz. Señora Ministra de Justicia, doña Javiera Blanco Suárez. Señoras y señores ministros y fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa Valenzuela. Señora Ruth Ulloa de Dolmetsch. Señores expresidentes, exministros y exfiscal de la Corte Suprema. Señor Defensor Nacional, don Andrés Manque Malchavsky. Autoridades, familiares, invitados, señoras y señores. Esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objetivo solemnizar el traspaso del cargo de presidente de la Corte Suprema. Para dar inicio a esta ceremonia, la soprano Claudia Yáñez interpretará el himno nacional. Los invito a ponerse de pie. Les invito a tomar asiento. En un acto simbólico de trascendencia para el Poder Judicial, el expresidente don Sergio Muñoz Gajardo le impone la piocha que distingue al ministro don Hugo Dolmetsch Urra como presidente titular de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien.
A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmetsch, entrega un regalo de reconocimiento al expresidente Sergio Muñoz. A continuación, hará uso de la palabra el expresidente de la Corte Suprema, señor Sergio Muñoz Gajardo. Señor presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmetsch Urra, señor presidente del Senado, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor Contralor General de la República, señor fiscal subrogante, señora ministra de Justicia, señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, autoridades que nos acompañan, queridas ministros, jueces, profesionales y funcionarios del Poder Judicial, señoras y señores, amigas y amigos. La experiencia del Poder Judicial se ha forjado durante años desempeñando la función jurisdiccional. Esta labor nos vincula con la realidad, por lo que hemos tomado nota de la demanda permanente de la población, que los jueces solucionen efectivamente sus controversias y lo hagan en un plazo breve. Se pide que la justicia llegue a tiempo. De esta simple observación podemos advertir un diagnóstico común. Existen requerimientos de mayor calidad y mayor oportunidad en la respuesta que deben dar los tribunales a las pretensiones de la gente. El método científico nos enseña que toda respuesta a un problema tiene pasos previos, pero se inicia con el reconocimiento del problema y asumir la tarea de darle solución. Por ello, junto a Albert Einstein, podemos sostener que es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Los cambios graduales son indispensables. En la actualidad se valoran las transformaciones. Ellas reflejan que se está procurando avanzar, se está atendiendo el problema y sus causas, y es por lo mismo que se habla de aprender haciendo, se instalan proyectos pilotos, se procura una mejora continua y una estabilidad en el cambio, dado que las adaptaciones son necesarias. En el evento que éstas no se asuman por la misma institución, ellas igualmente se generarán, incluso contra la voluntad de sus integrantes. Responder a estos mensajes y hacerlo tempranamente importa asumir desafíos, adaptarse, sobrevivir y dirigir el cambio, como además ser parte de la solución y no ser parte del problema. En este ideal expresé al asumir el cargo de presidente de la Corte Suprema, y lo reitero hoy, cuando he concluido su desempeño, que la función jurisdiccional debe ser desempeñada con responsabilidad social en favor de las personas y con consecuencia. ¿Por qué con responsabilidad social? Porque el Poder Judicial solo se entiende si sus labores las desempeña de manera efectiva y en pro del bienestar y desarrollo sustentable de nuestra sociedad, el cual se basa en la conciencia social de sus servidores públicos. Es por ello que sus competencias deben ejercerlas de manera oportuna, procurando siempre proporcionar un servicio de excelencia en un ambiente cordial, con procedimientos expeditos, y sus determinaciones protejan sustancialmente
todos los derechos y de todas las personas, dado que la legitimación de nuestro actuar se produce al contribuir a cimentar la paz social y un Estado democrático de derecho, en el cual el primer destinatario de nuestros esfuerzos es de quien emana nuestra autoridad, el pueblo. ¿Por qué pensando en las personas? En atención al hecho que son estas las que deben estar en el centro de nuestras preocupaciones, puesto que en cada una de ellas se concentra la humanidad entera. Es indispensable que lleguemos a un régimen de plena dignidad y de plena igualdad de las personas en todos los aspectos de la vida en sociedad. Corresponde reconocer activa y eficientemente los derechos y garantías derivadas de la concepción individual y colectiva de las mismas personas, haciendo realidad su efectiva vigencia, entre los cuales cobran idéntica primacía los derechos individuales y colectivos, y sin duda los de naturaleza económica, social y cultural, como los civiles y políticos. ¿Por qué con consecuencia? Al entender que el desempeño de nuestras funciones debe estar inspirado en profundizar la participación, la integración y la inclusión, verbos que no solamente deben estar presentes en nuestro vocabulario y discursos, sino que debemos ser capaces de conjugarlos efectivamente en nuestras actuaciones diarias, especialmente propiciando un trabajo estable, seguro y objetivamente reglamentado de todas las personas y sin duda para los integrantes del Poder Judicial, quienes deben tener de la misma forma las herramientas que proporciona la innovación y la tecnología, además de una justa y digna retribución. Si se me permite manifestar algunos deseos que son sentimientos que florecen, se expresan y ocasionarán felicidad si se concretan, señalo que espero se perfeccionen y profundicen los procedimientos y las propuestas de trabajo construidas en conjunto durante estos 2 años, como fue racionalizar el trabajo al interior de la Corte Suprema, pasando de variados cometidos a una estructura fundamental de 3 comités más el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Aspiro que se pueda concretar con mayor tangibilidad la manifestación de principios en orden a que somos partidarios de la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. Como paso previo y entendiendo que es más fácil la construcción desde la confianza y aprendizaje común, corresponde mantener los espacios abiertos a la participación voluntaria de los integrantes del Poder Judicial en los referidos comités de la Corte Suprema, en el Consejo Superior de la Corporación Administrativa y en la conformación de la mesa de trabajo para buscar solución a todas las inquietudes al interior del Poder Judicial, sin privilegios y sin exclusiones, puesto que con ello avanzamos en efectiva igualdad. Los poderes judiciales en la actualidad enfrentan la tarea de dar cuenta del ejercicio de sus funciones, la cual solamente llega de la mano de procedimientos que entreguen soluciones tempranas a los conflictos de las personas y en que ellas se encuentren consideradas. Es por lo mismo que reconozco sentidamente la aprobación de diferentes acciones para implementar 2 pilotos de centros de justicia ciudadanos en nuestro país el año 2016. Tengo la esperanza que se concrete exitosamente la modernización que fuera aprobada con el apoyo decidido del Ejecutivo y del Congreso Nacional, a quienes agradezco esta voluntad, que dice relación con la tramitación electrónica de los procedimientos, la eliminación del turno en las causas voluntarias, la redistribución de 71 cargos de jueces y la creación de los tribunales de Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos. Iniciativas que se unen a la elevación de 9 a 10% de la asignación de modernización y el establecimiento del bono de nivelación para los tribunales de capital de provincia. Trabajo que permitió igualmente concordar con el Ejecutivo el incremento de 110 jueces a lo largo del país
que se materializó en la firma del mensaje del proyecto de ley correspondiente por su excelencia la señora Presidenta de la República. Del mismo modo, es preciso continuar con el trabajo llevado adelante por todo el Poder Judicial, que posibilitó implementar un sistema de detección de necesidades y elaboración de proyectos, con cientos de ellos ya ejecutados, otros que se ejecutarán el presente año y quedan otros por concretar. Se aumentó en 1.500 personas el número de integrantes del Poder Judicial. Se aumentó e incrementó nuestro presupuesto en casi un 40% y se superó la tendencia histórica, pasando en la ejecución en infraestructura de 2.000 a 3.000 millones de pesos anuales a 80.000 millones el presente año, y se proyectó para el 2016 iguales recursos y para el 2017 en 100.000 millones de pesos. Otras materias que deben seguir captando nuestra preocupación son las relacionadas con la vinculación con la comunidad, con nuestros usuarios, las que se vinculan a temas de género, grupos vulnerables, familia, niñas, niños y adolescentes, la preocupación por las víctimas y evitar así la revictimización secundaria, los derechos humanos, el lenguaje claro y sencillo, el medio ambiente, la cultura, los pueblos originarios, comunicaciones, transparencia, integridad, cooperación judicial internacional y ética judicial, entre otros. Espero se pueda cumplir y ejecutar diariamente la nueva redefinición de la misión, visión y valores que el Poder Judicial ha dispuesto para la jurisdicción, los que comparto plenamente, que se inician declarando que la jurisdicción debe ser ejercida de una manera objetivamente independiente, subjetivamente imparcial y funcionalmente autónoma. Agradezco a cada uno de mis colegas permitirme servir a los usuarios de la justicia, a los integrantes del Poder Judicial y a todos los chilenos. Procuré hacerlo con sencillez, compromiso y determinación. Igualmente les agradezco su trabajo decidido y desinteresado en cada una de las áreas que han participado y en las que espero lo sigan haciendo. Tengan en mí a un servidor que estará siempre dispuesto a impulsar acciones en pro de la justicia, en pro de las personas y en pro de la satisfacción de las aspiraciones y sueños que el pueblo tiene respecto de la labor de sus jueces, pues creo firmemente en una justicia accesible que otorgue una igual y efectiva tutela judicial y social a todos los habitantes de nuestro país, puesto que es lo que la gente demanda y merece. Agradezco a mi familia su compañía y apoyo siempre incondicional, con el amor que me entrega día a día, afecto que resulta indispensable para poder ejercer el cargo con tranquilidad de espíritu. Se ha elegido como presidente de esta Corte Suprema para los años 2016 y 2017 al destacado ministro, señor Hugo Dólmich Urra, quien tiene una dilatada y brillante carrera en el Poder Judicial, que se inicia el 29 de diciembre de 1978 como defensor público del Juzgado de Letras de Parral y luego el 23 de octubre de 1980 como secretario del Juzgado de Letras de Río Bueno, hasta ser nombrado el 13 de julio de 2006 como integrante de esta Corte Suprema y desde el día de hoy ejerce las labores de presidente de este tribunal, persona en quien se conjugan valores humanos y profesionales de excepción, quien ha entregado sus conocimientos y experiencia a la tarea de administrar justicia, compromiso que sin duda alguna mantendrá en el ejercicio de esta nueva responsabilidad. Desde ahora le entregamos cada uno de los miembros de este tribunal y los integrantes del Poder Judicial todo nuestro reconocimiento, afecto e incondicional cooperación, puesto que su éxito es el éxito de la justicia, siendo Chile entero quien recibirá el fruto de su incansable trabajo. Señor presidente, ministro don Hugo Dólmich Urra,
Le reitero mis felicitaciones y que el futuro le depare lo mejor en lo personal y para el Poder Judicial. Muchas gracias. A continuación, se dirige la audiencia al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmetsch Urra. Señor expresidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo. Colegas ministras, ministros y fiscal de la Corte Suprema. Señores exministros de este Tribunal Supremo. Autoridades presentes, gran maestro y soberano gran comendador de la masonería chilena, familiares y amigos que han aceptado acompañarme en esta ceremonia, colegas judiciales de todos los grados del escalafón y de todo el territorio nacional, presentes o no en este acto, señoras y señores, no puedo desconocer que la convocatoria de hoy es de la máxima importancia y significación para mí y mi familia. Por lo mismo, los sentimientos se entrecruzan y vuelcan sin parar. Y curiosamente, más que proyectarme hacia el futuro, me hacen recordar y evocar, con profunda emoción y gratitud, parte de lo que han sido los largos años que preceden a este alto honor. No cabe duda alguna que el hombre es el reflejo de sus orígenes y el producto de las influencias valóricas a las que estuvo expuesto durante su vida, desde la más tierna infancia. En esa perspectiva, que equivale a la del balance, he podido comprobar que, en lo formativo, la carga valórica que se ha tejido y que creo y espero mantener, se origina y alimenta en un ejercicio al que todos accedemos, el de dar y recibir. Oficio que se aprende sin ninguna instrucción previa y que tiene el valor de reproducirse y replicarse eternamente. Sobre esta base, he creído conveniente contar algunas experiencias y vivencias que han ayudado a mi formación y también manera de ser, porque creo que tanto el Poder Judicial como el país entero tienen el perfecto derecho a saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va el nuevo presidente de la Corte Suprema. Las primeras lecciones de dar las recibí en mi casa paterna, siendo muy niño. Mi padre, que era un hombre modesto, sencillo y con instrucción elemental, me enseñó con su actuar, sin decir una palabra, ni menos pontificar, que se puede y debe dar de distintas maneras, sobre todo en silencio, sin esperar nada a cambio. Él nació en el año 1888, por lo que tenía bastante edad cuando yo era niño. Fue carpintero de oficio y con el hijo menor de su primer matrimonio instalaron un pequeño taller en la propia casa y desde allí, por siempre, vi salir orgullosas puertas, ventanas, closets, sillas de puro Raúl y Seco, que en el decir concordado de cliente y artesano, en su momento se agregarían a la posesión efectiva. Así serían de firmes, ¿no? Yo lo recuerdo en ese taller trabajando a toda hora y todos los días. Nunca recibió directamente dinero por su trabajo, pues era mi hermano quien lo hacía repartiendo lo necesario para la casa común, en donde reinaba, por cierto, mi madre. Tal sería el trato y la justicia del reparto que nunca supe de algún problema al respecto.
Jamás se dio un día de vacaciones, ni tampoco nunca tuvo un reloj. Lo primero, imposible de concebir, porque día no trabajado es día perdido, con las consecuencias fáciles de imaginar. Y lo segundo, por innecesario, ya que su horario de trabajo siempre fue desde que aclaraba hasta que se oscurecía, con la sola interrupción del almuerzo, realidad que seguramente el cuerpo reclamaba a la hora exacta. Para mí, esto representa una hermosa y emotiva lección de dar, el producto íntegro de su trabajo para su prole. Pero no fue todo lo que recibí en mi infancia. Mi madre, costurera de oficio, hacía su trabajo por encargo de un sastre en la propia casa. Ello exigía paciencia y entrega infinitas, limitando el sueño porque había que aprovechar la noche mientras los niños dormían. Pronto se vio en la obligación de abandonar aquello para dedicarse a lavar ropa, planchar, hacer el pan, cocinar, calmar la fiebre y las enfermedades de tantas personas a su cargo. Además de hacernos la vestimenta, muy frecuentemente adaptando a los menores la que iba estrellándose en el cuerpo de los mayores. Ya insinué que fue la segunda cónyuge de mi padre, y con él tuvo 7 hijos, de los que yo soy el quinto. Todo lo hacía sola y con alegría, auxiliada después por los mayores, especialmente las hermanas mujeres. No obstante lo anterior, y es lo que siempre recuerdo con una especial cariño, es su sublime capacidad de dar. No era infrecuente escuchar que alguien golpeara la puerta de casa en busca de un auxilio muy particular. En aquella época, y sobre todo para la gente pobre, no existían sucedáneos de la leche materna y la de vaca era resistida por muchos niños, en tanto que sus madres no generaban la suficiente para alimentarlos. Mi madre, que por muchos años estuvo criando, por cierto, y era pródiga en la producción de leche, no dudaba un momento en calmar el hambre y el llanto del menor, y por consecuencia lógica el de su madre, devolviendo de inmediato la paz y la tranquilidad a todo ese hogar. Ese acto maravilloso de fraternidad era motivado por la sola alegría de dar y coronada con un simple y emocionado «Gracias, señora Adriana». Pero en verdad, no todo terminaba allí. Esas madres agradecidas enseñaban a sus hijos desde entonces y por siempre a respetar a quien les había devuelto la calma vital. Así, sin saberlo y advertirlo, esas familias aprendían a recibir como corresponde, esto es, con responsabilidad. Bueno, desde allí, de la seguridad del hogar y del juego, en su momento, todos fuimos a la escuela pública, pues en Parral no existía otras. Partíamos adecuadamente instruidos en el hecho de que los profesores eran nuestros segundos padres, por lo que les debíamos respeto, obediencia y cariño. Recuerdo que también en esa lógica éramos recibidos por estos, ¿o no? Señora Victoria. Nuestros profesores eran verdaderos maestros y nos educaban para vivir en democracia, respetando las diferencias naturales, especialmente las capacidades individuales, y haciendo que todos ayudáramos al aseo del entorno cuando éramos semaneros. Los semaneros. Yo tenía turno permanente. Tales maestros, todos
orgullosos normalistas, buscaban a los buenos alumnos con eventuales dificultades económicas para continuar estudios superiores, con el fin de interesarlos en ingresar a las escuelas normales, en donde tendrían todas las facilidades materiales para estudiar y recibirse de profesor primario. Ese fue mi caso. Y así, con 13 tímidos años, me fui interno a la Escuela Normal de Curicó. Allí también encontré acogida y afecto. Sobre todo, unidad de propósitos, de realidades socioeconómicas y culturales, de sustos y de ausencias. Los profesores de allí, por ser maestros ya avesados, tenían la costumbre de la entrega, el hábito de comprender y la grandeza de ver también cualidades en los demás. La formación integral que se nos entregaba era la necesaria para enfrentar las dificultades del fin último, cuál era repartirnos por el país, especialmente a los campos y comunidades más pobres, para llevarles el candil de la cultura más elemental, que es la alfabetización y la enseñanza básica, naciéndoles con ello la esperanza de mejores expectativas de vida. Entre esos sueños, más los juegos, la preparación pedagógica y las ilusiones juveniles, llegó el tan esperado día de nuestra licenciatura. Y allí, cada cual buscó su destino. Yo me fui a un lugar bastante pobre, ubicado en la precordillera de Parral, que es y sigue siendo y será por siempre mi pueblo. La escuelita no tenía ningún servicio básico, entendiendo por tales la luz y el agua, y ciertamente sus derivados. Las pocas ventanas tenían plástico y éramos solo 2 profesores. Yo hacía clases en una sola sala, a primero, segundo, tercero y cuarto año de preparatorias. Mientras la profesora, que era también la directora, lo hacía con el quinto y sexto años, también en una sola sala de clases. En sitios tan apartados como ese, los únicos funcionarios públicos que se radican en el lugar son los profesores y los carabineros, pues todos los demás concurren transitoriamente y por momentos a prestar un determinado servicio. En tal realidad, en aquel año de 1964, por las noches hacíamos alfabetización a los adultos del entorno. Los carabineros buscaban a quienes se interesaban en aprender y yo hacía las clases. ¿Dónde? En el retén. ¿Por qué? Porque era el único lugar que tenía luz. Es maravilloso ver la reacción de los adultos cuando logran juntar las letras y escribir su nombre. Su rostro refleja satisfacción y orgullo, porque yo me imagino, pensarían que, bueno, yo también puedo conquistar el mundo. Pasado un tiempo de trabajo rural, fui trasladado a la gran ciudad de mi zona, Concepción, para trabajar en una escuela de esa jurisdicción. Al año siguiente ingresé a la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, desempeñando paralelamente ambas funciones. Allí, en la universidad, encontré de nuevo el mismo afecto y acogida que había recibido antes. El solo lema que decora la insignia y el frontis universitario son suficientes para sentirse parte de ella. Por el desarrollo libre del espíritu, dice esta. Y es así, y se siente. Mi trabajo de profesor lo desempeñaba por las tardes en una localidad muy cercana a Concepción, llamado Chiguayante. La escuela allí era muy grande, bien instalada, con vidrios de verdad, ¿no? Esto es, transparentes y que se quebraban. Pero eso sí, gran ventaja, se podía mirar hacia la calle, al menos desde mi sala. Ocurrió entonces, y en tales condiciones, un hecho anecdótico del que no podré olvidarme. A la hora del primer recreo, un día cualquiera, me di cuenta que por la calle pasaba una niña vestida con uniforme de colegio, hermosísima,
que por eso me llamó la atención. Después advertí que lo hacía todos los días a la misma hora, caminando muy despacio, por lo que yo ya disponía que los niños salieran al recreo 1 o 2 minutos antes que lo anunciara la campana escolar. Pasó un buen tiempo repitiéndose lo mismo, hasta que un día cité a reunión del centro de padres y apoderados del curso, y a la hora correspondiente se presentó en la puerta del colegio sin uniforme, pero vestida, ¿no? Aquella joven que se aparecía durante el primer recreo de la tarde. Se acercó a mí diciéndome: soy la hermana de una lista interminable de nombres, entre los cuales más de uno era de mi curso y yo no sabía. Mi mamá es la apoderada de todos, me dijo, pero con el frío le duele el brazo izquierdo y no puede salir. Así es que me pidió que la reemplazara. Muy amablemente le respondo que en ese caso podríamos postergar la reunión para cuando el tiempo estuviera más agradable. Nada sacamos, me retrucó, porque con el calor le duele el brazo derecho. Para interpretar estos idiomas no expresos, siempre he sido un poco lento, ¿no? Pero felizmente se me ocurrió, en aquella oportunidad, traducir aquello al idioma futbolero, que en la época lo conocía. Y me representé lo siguiente: tal vez no sea un pase de gol, ¿no?, pero puede ser un buen pase cerca del área. Finalmente comprobé que sí era un buen pase, porque a los pocos años me uní a una familia muy numerosa, joven, alegre, empeñosa, de condición modesta, muy parecida a la mía. Allí también existía una mujer maravillosa que por siempre, y al igual que mi madre, lo daba todo, sin pensar en nada, y solo porque era la mamá del grupo y su deber era mantenerlos y educarlos. Hoy, con 92 años, está aquí, sin dolor alguno. Y he sabido que nunca le dolió nada. Pero ya es tarde para aplicar la autoridad del 15 número 3, por lo menos, en el fraude. Y declara a quien quiera oírla que ella es inmensamente feliz. Nosotros creemos, y se lo decimos, que ella está recibiendo con plena justicia solo una pequeña parte de lo que entregó. Dar y recibir, de nuevo en acción el bendito axioma. De esta afortunada unión han nacido 5 hijas maravillosas, inteligentes y hermosas como su madre, y alegres y optimistas como su padre. De allí se derivan por ahora 2 nietas y un nieto que llevan el mismo sello. Seguidamente, y ya como abogado, volví a Parral para ejercer libremente la profesión, lo que hice con bastante éxito. En una oportunidad allí en el pueblo, un amigo me extiende una curiosa invitación: participar de un grupo de estudio preocupado de construir un mundo mejor sobre la base de la persona humana y sus atributos. Acepté gustoso y así accedí desde hace ya más de 40 años a la Francmasonería Universal, en donde se estudian temas éticos, de conducta y en general de filosofía, empezando, por cierto, con aquellos temas que son conocidos por todos a raíz de la experiencia.
Es increíblemente estimulante darse cuenta, por ejemplo, al comenzar, que esas materias solo se han sistematizado para los efectos académicos, porque vanidosamente uno piensa que si eso yo lo practico a diario, si eso lo inventé yo. En síntesis, queridos amigos todos, el ejercicio de recibir, que es siempre más generoso y permanente, importa el deber de aceptarlo y comprenderlo con responsabilidad, y naturalmente impulsa a sumarse a la que es la fuente de esos dones, la costumbre de dar. Puedo asegurarles que en ambos aspectos nunca me he sentido solo con mis problemas propios y con los ajenos, porque siempre he encontrado una mano amiga que me proteja o me oriente en el camino. Agrego que, además, difícilmente me podría sentir solo en estas eventualidades, porque no puedo olvidar que en su momento, cuando lo necesité, siendo niño o joven inquieto, al salir de casa paterna, mis padres y hermano mayor me entregaban sin palabras el mensaje de apoyo irrestricto al poner en el bolsillo perro de mi pantalón un billetito que serviría como de última ración. Si le va mal o tiene problemas, váyase a la estación y saque un boleto de vuelta. Aquí lo esperamos para recomenzar. No comprendo por qué los sastres de hoy eliminaron sin consulta aquel depósito maravilloso de auxilio, certeza y esperanza. De este modo y a continuación, tras ejercer libremente la profesión de abogado, abracé con fuerza, entrega y total adhesión la vida judicial, que entre otros aspectos compatibiliza absolutamente con los valores que ya he destacado y permite, de nuevo y para siempre, el ejercicio permanente del dar y el recibir. Es una noble misión, multirodeada del humanismo más puro. Y lo es porque a cada rato nos enfrentamos tanto con la tragedia como con el auténtico valor humano. ¿No es acaso, por ejemplo, en el interrogatorio judicial, cuando una persona, el imputado, se siente más disminuido y amenazado que nunca por el imperio de otra persona, el entrevistador? Y en tales condiciones, el interrogador tendrá más derechos que los de aquel y podrá entonces ofender libremente su honra y dignidad. La ley y la ética no lo faculta de modo alguno para eso. Sin embargo, como muchas veces se trata de actos solo entre dos personas, resulta posible que alguien pueda dar rienda suelta a sus complejos y atropelle la dignidad del que en ese momento es el más desposeído. En tales circunstancias, la formación valórica de aquel habrá de ser el control necesario para tales eventuales excesos. Es efectivo que la reforma procesal penal nos ha ayudado mucho en evitar estos tratos intimidatorios que muchas veces en ese tiempo se cometían con el objeto de encontrar la verdad material del hecho investigado, lo que hoy legalmente no es aceptable de modo alguno. Pese a todo, esta reflexión o suerte de mensaje está vigente y puede ser aplicable no solo a los jueces y funcionarios judiciales, sino que a todos quienes participan del procedimiento, esto es, fiscales, ayudantes de fiscales, gendarmes, policías, qué sé yo. Para cumplir adecuadamente nuestra función, la primera e insustituible condición requerida por nosotros es mantener y respetar a todo trance la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces. Sin estas certezas, es imposible concebir el funcionamiento y desarrollo de una democracia sana en que impere el Estado de Derecho, como felizmente ocurre hoy en Chile. Esta condición claramente importa que, por un lado, los jueces tenemos que respetar la autonomía e independencia de los restantes poderes del Estado, y en lo interno es deber nuestro garantizar la imparcialidad de los jueces, sea en la tramitación de los procesos
o en la decisión del asunto controvertido. No corresponde entonces, de parte nuestra, las actitudes o manifestaciones previas, prejuiciadas respecto de temas sobre los que habremos de decidir, como tampoco las declaraciones genéricas de carácter ideológico hechas al margen del proceso, que, como lo ordena la Constitución y la ley, siempre ha de ser racional y justo. No pueden existir ganadores o perdedores anticipados en el juicio, sino que debe darse garantía absoluta de ecuanimidad para todas las partes, como así también asegurar un razonamiento adecuado a la decisión. Es allí, en la justificación fáctica y jurídica del fallo, donde los sentenciadores deberemos hacer saber las convicciones sobre el sentido y alcance de la ley, de manera que los litigantes tengan derecho a compartirlas o impugnarlas en la forma que corresponde. No obstante lo anterior, esta limitación judicial no deberá confundirse con el tipo de asuntos en que la jurisdicción está llamada a intervenir, es decir, aquellos relativos a la competencia material de los tribunales. Digo esto porque se ha discutido bastante sobre lo que algunos estiman exceso de activismo judicial, al extremo que, según algunos, debería incluso existir un registro de control de las decisiones judiciales para evitar así que éstas excedan el margen de tolerancia que seguramente los propios controladores vayan a determinar. Esta situación se ha dado como consecuencia lógica de la evolución dispar entre la modernidad y el desarrollo con la legislación positiva, motivo por la que los tribunales han debido hacerse cargo de ciertas temáticas que requieren ser resueltas y que permiten garantizar la protección de derechos, ampliar las garantías procesales o pronunciarse sobre excesos cometidos por otros poderes, todo en defensa de los ciudadanos. Aquella atribución no es antojadiza ni arbitraria, sino que encuentra sustento constitucional y legal en el principio de inexcusabilidad que consagran los artículos 76 y 10 de nuestra Carta Fundamental y Código Orgánico de Tribunales, respectivamente. Por lo demás, el instrumento procesal de activación es de larga data. Básicamente son los recursos de protección, que lógicamente requieren un pronunciamiento jurisdiccional. Cabe advertir, además, que lo propio seguramente habrá de suceder al momento de analizar y aplicar o no la exigencia constitucional del llamado control de convencionalidad, que deriva de la internacionalización del derecho y de la actividad comercial. Un activismo controlado como el de hoy, adecuadamente vinculado con la Constitución y la ley, y en donde se interpreta el derecho utilizando también como fundamentos los principios jurídicos que lo informan, promueve, creo yo, decisiones más justas, razonables y modernas, que el debate en la cátedra y el foro enriquecerá constantemente, por lo que, al efecto, y por cierto, se exigirá un mayor grado de estudio a nuestros jueces, lo que sí puedo asegurar hoy ya es una realidad. Sobre las acciones y políticas concretas relativas a los diferentes tópicos de la jurisdicción que habrán de llevarse a cabo durante estos próximos 2 años, creo que no es el momento ni la oportunidad para su descripción, pues ello requiere de un estudio y discusión adecuados. Soluciones estas que oportunamente se publicarán por las vías correspondientes, dando cumplimiento así al gran desarrollo de esta Corte Suprema en materia de transparencia. Antes de concluir esta intervención, no puedo silenciar mi reconocimiento y gratitud hacia nuestro expresidente, don Sergio Muñoz Gajardo, por las reiteradas consideraciones y deferencias hacia mi persona durante el curso de su mandato y las expresiones orales hechas en su discurso anterior, y particularmente en la programación de este solemne y magnífico acto, en que expresamente me permitió actuar libremente, al extremo que más de la mitad de los presentes son mis parientes. De igual manera, tampoco puedo callar mi admiración y respeto por su gran capacidad de crear y de hacer,
con proyectos cumplidos y por cumplir, y respecto de algunos de los cuales atrancos disentimos, pero siempre sabiendo que ninguno de ellos tiene otro origen y finalidad que su gran amor por la institución de todos. Finalmente, deseo enviar a todos los integrantes del Poder Judicial del país, de todos los escalafones, ciertamente incluidos también quienes prestan sus valiosos servicios en el ámbito no jurisdiccional, como lo son la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Academia Judicial, el Departamento de Bienestar, la Biblioteca, el Centro Documental, así como a quienes desempeñan importantes labores auxiliares, procuradores, receptores, notarios, conservadores y abogados en general, sobre todo los litigantes. Enviarles un gran abrazo y saludo de reconocimiento y especial afecto. Junto a ello, quiero enviarles un mensaje y una solicitud. Tengamos fe en nuestro trabajo y en la importancia que para el país reviste, tal vez hoy más que nunca. Contamos con el gran capital que es nuestra integridad moral, que nos permite mantener la frente en alto para cumplir con el difícil papel de ser juzgadores de la conducta ajena. Contamos, por último, con los medios materiales y humanos necesarios para trabajar tranquilos y también para sostener nuestras familias. Por lo que me atrevo a pedir a ustedes, sin excepción, que precisamente porque creo que lo tenemos todo, cerremos filas con alegría y entrega total en torno a lo que es nuestra noble misión, haciendo cada cual lo que le corresponde. Ayudémonos recíprocamente en este tremendo desafío común, dando lo mejor de sí, pues les aseguro que por ello recibiremos la compensación de lograr una feliz y agradable convivencia interna, como también el reconocimiento de la comunidad a la que debemos servir. Muchas gracias. A continuación, la ministra señora María Eugenia Sandoval hará entrega de un ramo de flores a la señora Ruth Ulloa de Dolmetsch. Una vez finalizada la ceremonia, todos los asistentes quedan cordialmente invitados a un cóctel en la primera sala de la Corte Suprema. Amigos todos, por haberse cumplido la finalidad de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenas tardes y muchas gracias. Perdón,